La tumba del soldado. Misterios de la guerra de Indochina. La selva de Indochina siempre había sido un lugar de misterios y leyendas. Como historiador militar, había leído incontables relatos sobre batallas y desapariciones, pero ninguno tan intrigante como el del soldado desconocido de la guerra de Indochina, cuya tumba recién descubierta prometía revelar secretos largamente ocultos. Mi viaje comenzó en un caluroso día de julio de 1954, cuando recibí una carta del gobierno francés. En ella, me invitaban a unirme a una expedición para investigar una tumba encontrada en las profundidades de la jungla vietnamita. A pesar de los riesgos, la oportunidad era demasiado tentadora para dejarla pasar. Al llegar a Hanoi, la atmósfera era tensa. La reciente derrota francesa en Dien Bien Phu había dejado un sabor amargo, y la ciudad estaba llena de rumores sobre los horrores de la guerra. Me encontré con el equipo de expedición en un viejo café cerca del mercado Dong Xuan. Eran 4: un arqueólogo, un antropólogo, un traductor vietnamita y un exlegionario francés que conocía bien la selva. Nuestra jornada hacia la ubicación de la tumba fue extenuante. Las densas selvas de Vietnam eran un laberinto de vegetación impenetrable, ríos serpenteantes y sonidos desconocidos. Tras días de viaje, finalmente llegamos al lugar. Allí, oculta entre la espesa vegetación, se encontraba una antigua estructura de piedra, apenas visible. El sitio era impresionante. La tumba, construida con piedras desgastadas por el tiempo, tenía inscripciones que mi traductor no lograba descifrar completamente. Parecían ser mucho más antiguas que cualquier conflicto conocido en Indochina. El exlegionario, con un gesto sombrío, nos advirtió sobre las supersticiones locales de soldados perdidos y espíritus vengativos. Esa noche, mientras acampábamos cerca de la tumba, comencé a oír voces susurrantes entre los árboles. Al principio pensé que era mi imaginación, cansada por el viaje, pero las voces se hicieron más claras, más insistente, hablando en un idioma que no podía entender. Nadie más en el campamento parecía oírlas. Al día siguiente, decidimos explorar el interior de la tumba. La entrada estaba cubierta por lianas y raíces, como si la selva misma quisiera mantener ocultos sus secretos. Con cuidado comenzamos a retirar la vegetación, revelando una oscura boca que se adentraba en la tierra. Dentro de la tumba, el aire era frío y húmedo. Las paredes estaban adornadas con más inscripciones y extrañas figuras. En el centro había un sarcófago de piedra. Al abrirlo, encontramos no solo restos humanos, sino también objetos personales. Una vieja foto descolorida, un diario en francés y una medalla militar oxidada. El diario, perteneciente a un soldado francés desconocido, contenía relatos de batallas, pérdidas y un amor dejado atrás. Hablaba también de un descubrimiento que había hecho en la selva, algo que lo había llevado a cuestionar la realidad de la guerra y su propia existencia. Mientras leía el diario, las voces en la selva se volvieron más intensas. Comencé a sentir una presencia, como si alguien o algo estuviera observándonos. El equipo estaba inquieto, y el ambiente se cargó de una tensión palpable. Una noche, mientras todos dormían, decidí explorar los alrededores de la tumba. Fue entonces cuando lo vi. Una figura espectral, vestida con un uniforme antiguo, parada frente a la tumba. La figura me miró directamente, y supe en ese momento que estaba frente al soldado del diario. El soldado espectral me habló. Sus palabras eran un susurro, pero claras en mi mente. Me contó sobre una antigua maldición que afectaba a los que perturbaban la paz de la selva, y cómo él había sido atrapado entre dos mundos. Con el amanecer tuve que tomar una decisión. Debería revelar lo que había descubierto y arriesgarme a la incredulidad y al escarnio, o guardar el secreto del soldado y la maldición de la selva para mí. Opté por lo último, sabiendo que algunos misterios están mejor dejados sin resolver. Regresamos a Hanoi, con más preguntas que respuestas. El equipo estaba convencido de que habíamos descubierto un importante sitio arqueológico, pero yo sabía que era mucho más que eso. De vuelta en París, me dediqué a escribir sobre nuestras aventuras, omitiendo los detalles sobrenaturales. A veces, en la quietud de la noche, aún escucho las voces de la selva y veo la figura del soldado, recordándome los misterios insondables de la guerra de Indochina. El búnker del terror, leyendas de Berlín.
Era una mañana fría de noviembre cuando recibí una llamada de un viejo amigo y colega, Klaus. Trabajaba en la restauración de antiguos sitios de guerra en Berlín y parecía nervioso. «Heinrich, debes ver esto», dijo con voz temblorosa. Llegué a Berlín esa misma tarde. Klaus me esperaba fuera de un edificio en ruinas en un barrio apartado de la ciudad. «Descubrimos algo extraño», murmuró, guiándome hacia una entrada oculta detrás de escombros y maleza. Descendimos por una escalera de concreto húmedo, iluminado solo por nuestras linternas. El aire estaba impregnado de humedad y polvo, y el eco de nuestros pasos resonaba en el silencio. Finalmente, llegamos a una sala amplia. Mi linterna reveló paredes cubiertas de extraños símbolos y dibujos. Klaus me miró, su rostro pálido. «Esto no es todo», dijo, señalando una puerta de acero al final del pasillo. Tras la puerta, encontramos una serie de habitaciones que parecían intactas desde la guerra. Documentos, mapas y objetos personales esparcidos como si sus dueños hubieran salido apresuradamente. Pero lo más inquietante estaba en la última habitación, una especie de estudio o santuario, con un altar en el centro y más de esos símbolos oscuros en las paredes. En el altar había un diario envejecido. Abrí el diario con cuidado, revelando una escritura apresurada en alemán. Las entradas eran del comandante del búnker, un tal Hauptmann Dietrich. Hablaba de secretos ocultos, experimentos oscuros y algo que llamó Das Schattenprojekt, el proyecto sombra. Mientras leía, sentí una sensación de inquietud. Klaus, que miraba por encima de mi hombro, murmuró: «¿Crees que es real o solo las divagaciones de un hombre al borde de la locura?» No pude responder. Algo en esas palabras me heló la sangre. Decidí llevar el diario conmigo y estudiarlo en detalle. Esa noche, en mi habitación de hotel, comencé a traducir las frenéticas anotaciones de Dietrich. Hablaba de cómo el búnker era más que una instalación militar. Era un centro para experimentos que desafiaban la realidad y la moral. Dietrich describía experimentos con sombras, intentando manipularlas para fines oscuros y antinaturales. Cuando cerré el diario, el silencio de la habitación parecía pesado, casi opresivo. Sentí como si algo me observara desde las sombras. Sacudiendo la cabeza, me convencí de que era el cansancio y la influencia de esas historias macabras. Pero esa noche, tuve sueños perturbadores, sombras susurrantes, voces que llamaban mi nombre, y el sentimiento de estar atrapado en un laberinto sin fin bajo tierra. Al día siguiente, con la mente aún nublada por los sueños, decidí investigar más sobre Dietrich y el proyecto Sombra. Visitando archivos y bibliotecas, descubrí que Dietrich había sido un respetado comandante, pero había desaparecido misteriosamente al final de la guerra. Mientras más investigaba, más me convencía de que algo oscuro y secreto había sucedido en ese búnker. Las referencias al proyecto Sombra eran escasas y siempre vagas, como si alguien hubiera intentado borrar todo rastro de su existencia. Esa noche, mientras trabajaba en mis notas, ocurrió algo que cambió todo. Una sombra cruzó la pared de mi habitación. Al principio pensé que era un truco de la luz, pero luego la vi claramente. Una forma oscura, casi humana, deslizándose a lo largo de la pared y desapareciendo en la oscuridad. Salté de mi silla, encendiendo todas las luces. No había nada que pudiera haber causado esa sombra. Mi mente racional buscaba explicaciones, pero una voz interior me decía que había algo más. Algo relacionado con el búnker y el diario de Dietrich. Al día siguiente, volví al búnker con Klaus. Le conté lo que había visto, pero podía decir que dudaba de mis palabras. Sin embargo, algo en su mirada reveló que él también había sentido algo extraño en ese lugar. Exploramos más a fondo, encontrando más habitaciones y pasajes secretos. En uno de ellos, descubrimos una cámara sellada. Al abrirla, un aire frío y viciado nos golpeó. Dentro había una especie de laboratorio, con extraños aparatos y una gran cantidad de documentos y notas. Comenzamos a examinar los documentos. Eran notas de experimentos, informes sobre pruebas realizadas con sombras y sustancias desconocidas. Había incluso fotografías de sombras capturadas en paredes y suelos como si tuvieran vida propia. Klaus se mostraba cada vez más inquieto. Esto no es normal. ¿Qué estaban haciendo aquí?», dijo con voz temblorosa. Entre los documentos encontramos una serie de grabaciones. Al reproducirlas, escuchamos voces distorsionadas,
hablando en alemán sobre avances en el proyecto y la necesidad de más pruebas. Mientras escuchábamos las grabaciones, una sensación de miedo creciente se apoderaba de nosotros. Las voces, aunque distorsionadas, transmitían una urgencia y una desesperación palpables. Hablaban de sombras que se movían solas y de sujetos de prueba que se habían vuelto locos. Decidí llevar algunas de las grabaciones y documentos para analizarlos más detenidamente. Esa noche, en mi habitación, intenté descifrar más del diario de Dietrich. Hablaba de un umbral y de entidades que habían logrado invocar. La idea de que algo sobrenatural podría estar en juego comenzó a parecerme menos descabellada. Esa noche, la sombra volvió. Esta vez fue más clara, más definida. Sentí una oleada de terror cuando la figura oscura pareció mirarme directamente. Luchando contra el miedo, encendí las luces, pero la sombra desapareció. No pude dormir después de eso. Mis pensamientos giraban en torno a lo que habíamos descubierto en el búnker y a las palabras del diario de Dietrich. ¿Qué había desatado en aquel lugar? Al día siguiente, con pocas horas de sueño, volví al búnker con Klaus. Esta vez, llevé equipo para registrar cualquier anomalía. Klaus estaba visiblemente nervioso pero decidido a ayudar. Mientras explorábamos más profundamente el búnker, encontramos una sala que parecía haber sido utilizada para algún tipo de ritual. En el centro, había un círculo de símbolos, y en las paredes, dibujos de sombras alargadas y figuras humanas distorsionadas. En esa habitación, los instrumentos comenzaron a registrar fluctuaciones extrañas. Klaus y yo intercambiamos miradas de desconcierto. ¿Estás viendo esto?, preguntó, señalando los medidores. De repente una voz surgió de la nada, un susurro apenas audible que parecía provenir de todas direcciones. No podíamos entender las palabras, pero el tono era suplicante, casi doloroso. Después de ese incidente, decidimos investigar más sobre el proyecto Sombra. Las notas y documentos hablaban de intentos por controlar y manipular sombras para propósitos militares. Pero había algo más, algo que iba más allá de la comprensión científica. Una entrada en el diario de Dietrich decía: «Hemos cruzado un umbral del cual no podemos volver. Lo que hemos traído aquí no es de este mundo». Esa noche, volví a mi habitación, decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera sucediendo. Preparé mi cámara y grabadora, esperando capturar algo. La sombra apareció de nuevo, esta vez más clara y más grande. Sentí un frío intenso y una sensación de desesperación abrumadora. Con cada minuto que pasaba, la sombra parecía cobrar más fuerza, como si se alimentara de mi miedo. Armándome de valor, le hablé: «¿Qué quieres de mí?». No hubo respuesta, pero la presencia parecía escucharme. Pasé los siguientes días analizando todo lo que habíamos encontrado. Los documentos, las grabaciones, el diario de Dietrich. Todo parecía indicar que habían abierto algo que no podían controlar. Una de las grabaciones, más clara que las demás, tenía a un científico hablando de entidades y de cómo el proyecto había ido demasiado lejos. Mencionaba un ritual de cierre que nunca se completó. Armado con esta nueva información, tomé una decisión. Tenía que volver al búnker e intentar realizar ese ritual de cierre. No sabía si funcionaría o si solo era una locura, pero tenía que intentarlo. Klaus accedió a ayudarme, aunque estaba claro que tenía sus reservas. Preparamos todo lo necesario según las instrucciones encontradas en los documentos y nos dirigimos al búnker una vez más. En la sala del ritual, preparé el círculo de símbolos y comencé a recitar las palabras escritas en los documentos. Klaus vigilaba con los instrumentos, registrando cualquier cambio. A medida que avanzaba en el ritual, una sensación de inquietud creció en la habitación. Las sombras parecían moverse, y un viento frío comenzó a soplar desde ninguna parte. Justo cuando terminé el ritual, un estruendo ensordecedor llenó el búnker. Las luces parpadearon y una oscuridad opresiva nos envolvió. Sentí como si estuviéramos siendo arrastrados hacia algún lugar lejano y desconocido. Luchando contra el miedo y la desorientación, me aferré a la idea de que debíamos terminar lo que habíamos empezado. Grité las últimas palabras del ritual, y de repente, todo se detuvo. Nos encontramos de vuelta en la sala, pero algo había cambiado. El aire se sentía más ligero, y las sombras habían vuelto a su estado normal. Klaus y yo nos miramos, preguntándonos si realmente había funcionado. En los días siguientes, revisamos todo el búnker, pero no encontramos nada fuera de lo común. Las grabaciones y los medidores no mostraban nada inusual. Regresé a mi vida normal.
pero con una sensación de que algo fundamental había cambiado. No volví a ver la sombra en mi habitación, y los sueños perturbadores desaparecieron. El cuartel maldito, fenómenos paranormales en Irak. Llegué al cuartel de Al-Tayi al norte de Bagdad. Era un soldado recién asignado, lleno de nerviosismo y expectación. Las historias de conflictos y heroísmo que había escuchado sobre Irak se mezclaban en mi mente, pero nada me había preparado para lo que encontraría. El cuartel, una estructura imponente y desgastada por la guerra, se erguía bajo el sol abrasador. Me recibieron con miradas inquietantes y palabras susurradas. «Este lugar está maldito», me dijo un compañero veterano. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y resignación. No pasó mucho tiempo antes de que experimentara mi primer encuentro paranormal. Una noche, mientras patrullaba los confines del cuartel, escuché lo que parecían ser pasos detrás de mí. Al voltear, no había nadie. El sonido se detuvo, y en ese silencio opresivo sentí una brisa fría pasar junto a mí, a pesar de estar en medio del desierto. Los eventos extraños se intensificaron con el tiempo. Una noche, mientras estaba de guardia, la radio comenzó a emitir una estática inusual, seguida por una voz distorsionada que parecía llamar mi nombre. No podía entender las palabras, pero el tono era suplicante, casi doloroso. Comprobé con la base, pero me aseguraron que no había transmisiones en ese momento. Una tarde, mientras caminaba por el pasillo de los dormitorios, vi una sombra pasar rápidamente por la ventana al final del corredor. Corrí hacia allí, pensando que podría ser un intruso, pero al llegar solo encontré la ventana abierta y el desolado paisaje iraquí. No había señales de nadie, pero la sensación de ser observado permaneció. La historia del soldado desconocido comenzó a circular entre las tropas. Se decía que un soldado, que había muerto en una emboscada años atrás, vagaba por el cuartel. Algunos afirmaban haberlo visto, describiéndolo como una figura etérea, con uniforme de combate y una mirada perdida. Había una habitación en el cuartel que permanecía siempre cerrada. Nadie sabía por qué, pero las leyendas sugerían que estaba relacionada con los fenómenos paranormales. Una noche, impulsado por la curiosidad y el desafío de mis compañeros, decidí investigarla. Dentro de la habitación, el aire era más frío y el ambiente se sentía cargado de una energía inexplicable. Encontré documentos viejos, fotos de soldados desconocidos y objetos personales esparcidos. En una esquina había un viejo diario militar. Al hojearlo, descubrí relatos de un soldado que hablaba de visiones y voces, similares a lo que yo había experimentado. Durante una noche de tormenta, los fenómenos alcanzaron su punto álgido. Los vientos aullaban, y dentro del cuartel, las luces parpadeaban erráticamente. La sensación de presencias invisibles se hizo abrumadora. Esa noche, muchos juraron haber visto figuras espectrales merodeando, y los gritos de un dolor antiguo resonaban en los pasillos. Investigando más, descubrí que el cuartel había sido construido sobre un antiguo sitio de conflicto, donde muchas vidas se perdieron en una batalla olvidada. Las almas de esos soldados, parecía, aún rondaban el lugar, atrapadas en un ciclo interminable de guerra y sufrimiento. Mi último encuentro en el cuartel fue el más impactante. Una noche vi la figura completa del soldado desconocido. Sus ojos me miraron con una profundidad insondable, y en ese momento sentí una comprensión tácita. Era como si me pidiera recordarlos, a él y a los otros, para que pudieran encontrar la paz. El cementerio de tanques. Leyendas del frente de Indochina. Todo comenzó con una vieja fotografía descolorida que encontré en un mercado de antigüedades en Hanoi. Mostraba una hilera de tanques abandonados semiocultos bajo la espesa vegetación. El vendedor, un anciano de mirada astuta, me dijo que eran los restos de un enfrentamiento olvidado, un lugar que los locales llamaban el cementerio de tanques. Según él, ese sitio estaba maldito, y quienes se aventuraban allí rara vez volvían. Esa advertencia, lejos de disuadirme, encendió mi curiosidad. Con la fotografía en mano, comencé a investigar. Descubrí que, durante la guerra de Indochina, hubo una batalla feroz en una región remota, donde varios tanques quedaron inmovilizados y abandonados. Con el tiempo, la selva los reclamó, y la historia se desvaneció en el olvido. Decidí montar una expedición para encontrar ese cementerio de tanques. Recluté a un pequeño equipo: Lin, un guía local con conocimiento de la selva; Max, un veterano camarógrafo; y Ana,
una periodista con un agudo interés en historias de guerra. Tras días de viaje llegamos a un pequeño pueblo cercano al supuesto lugar. Los aldeanos nos miraron con recelo y reiteraron las advertencias del anciano vendedor. Hablaban de sombras que se movían entre los tanques y de sonidos extraños que venían de la selva por la noche. Pero estábamos demasiado cerca para detenernos. El primer día en la selva fue agotador. El calor húmedo, los insectos y la vegetación densa hacían difícil el avance. Pero al atardecer, ahí estaban, una docena de tanques consumidos por el óxido y la vegetación, testimonios silenciosos de una batalla olvidada. Esa noche, acampamos cerca de los tanques. La atmósfera era inquietante, casi opresiva. Ana comenzó a grabar su reportaje, hablando de la historia y los misterios del lugar. Mientras tanto, Max capturaba imágenes de los tanques, ahora monumentos fantasmales a la guerra. Luego ocurrió algo inesperado. Mientras revisábamos las grabaciones, escuchamos algo en el audio que no habíamos notado antes. Un débil susurro, casi inaudible, como si alguien estuviera hablando en la distancia. Max, escéptico, sugirió que era el viento o un problema técnico, pero Lynn parecía perturbado. Dijo que esas eran las voces de los caídos, atrapadas en el tiempo y el espacio. No logré dormir esa noche. Me quedé despierto, escuchando los sonidos de la selva, preguntándome si realmente había algo más allí, algo que desafiara nuestra comprensión. De repente, sentí una presencia. Mirando a través de la oscuridad, vi una figura parada junto a uno de los tanques. Era un soldado, pero su uniforme no pertenecía a ninguna época reconocible. Me miró directamente, y en sus ojos vi una mezcla de tristeza y advertencia. Luego, desapareció tan repentinamente como había aparecido. A la mañana siguiente, compartí mi experiencia con el equipo. Ana estaba intrigada, Max escéptico, y Lynn preocupado. Decidimos explorar más a fondo. Entre los tanques encontramos objetos personales de los soldados, cartas, fotografías, pequeñas reliquias. Cada uno contaba una historia, un fragmento de vida interrumpida por la guerra. Mientras explorábamos, comenzamos a sentirnos observados. No éramos bienvenidos allí. Esa era la sensación que nos invadía. Ana, cada vez más inquieta, insistió en que debíamos irnos, pero yo estaba decidido a descubrir más. Esa noche, volví solo al lugar donde había visto al soldado fantasma. Esperé con la cámara en mano, esperando que se manifestara nuevamente. Y así fue. La figura apareció, más clara esta vez. Me habló sin palabras, transmitiendo imágenes y emociones, el terror de la batalla, el dolor de la pérdida, la esperanza de ser recordado. Entendí entonces que aquel lugar era más que un cementerio de máquinas de guerra. Era un monumento a las almas perdidas, un recordatorio de la futilidad de la violencia. Dejamos el cementerio de tanques al amanecer. Lo que habíamos experimentado allí nos cambió de maneras que aún no comprendíamos completamente. Las grabaciones, las fotos, los artefactos, todo parecía superficial comparado con las verdades intangibles que habíamos sentido. De vuelta en la civilización, compartimos nuestra historia, pero la mantuvimos lo más fiel posible a lo que habíamos experimentado. Algunos nos creyeron, otros no, pero para nosotros, lo que importaba era el respeto por aquellos cuyas voces aún resonaban en aquel misterioso y sagrado lugar. El cementerio de tanques se convirtió en una leyenda, una historia que contaría una y otra vez, pero siempre con la certeza de que algunas verdades, especialmente aquellas nacidas en la guerra y el sufrimiento, solo pueden ser comprendidas por aquellos que las han vivido. Y en la profundidad de la selva de Indochina, esas verdades siguen susurrando, esperando ser escuchadas. Sangre en la nieve, terror en el frente ruso. Llegué al frente ruso. El invierno de 1944 fue implacable, y la nieve, una tumba blanca que cubría las cicatrices de la guerra. Yo era un joven soldado alemán, lleno de ideales y temores, enviado al infierno en la tierra. Nuestra división había sido trasladada al este para reforzar las líneas debilitadas por los avances implacables del Ejército Rojo. Los veteranos nos miraban con una mezcla de lástima y desdén. «Esperen hasta que caiga la noche», murmuraba uno, mirando fijamente el horizonte nevado. La noche cayó, y con ella, un silencio sobrenatural. El frío se clavaba en los huesos, y la oscuridad era tan densa que parecía devorar la tenue luz de nuestras lámparas.
Recuerdo haberme acurrucado en mi trinchera, intentando conservar el calor, cuando escuché por primera vez aquellos sonidos extraños. Eran susurros, casi imperceptibles, como arrastrados por el viento. Al principio pensé que estaba soñando, pero luego vi las caras de mis compañeros pálidas y atónitas, mirando hacia la nada. «No hagan caso», dijo el sargento Müller, su voz temblorosa. «Son solo los rusos intentando asustarnos». Pero yo sabía que no eran rusos. Las noches siguientes fueron un tormento. Los susurros se intensificaron, transformándose en voces que llamaban nuestros nombres, retorciéndose en el viento helado. Algunos hombres empezaron a desaparecer. Uno tras otro se adentraban en la oscuridad, siguiendo los susurros y nunca volvían. El miedo se extendió como una enfermedad. Nadie dormía. Todos saltábamos al menor sonido, nuestras mentes atormentadas por el terror de lo desconocido. El sargento Müller intentó mantener la disciplina, pero incluso él parecía perder la cordura. Una noche, decidí seguir los susurros. Armado solo con mi rifle y una linterna, me arrastré fuera de la trinchera, hacia el bosque oscuro que bordeaba nuestro campamento. La nieve crujía bajo mis botas, y cada paso parecía llevarme más lejos de la realidad. Entonces los vi. En el corazón del bosque, en una pequeña claridad, había figuras. Eran soldados, pero no como los que había conocido. Eran sombras, apenas visibles, sus uniformes desgarrados y sus rostros, una mezcla de dolor y rabia. Uno de ellos se acercó. Su voz era un susurro que atravesaba el aire helado. «Ayúdanos», dijo. «Libéranos». No supe qué hacer. El miedo y la fascinación me paralizaban. Entonces el soldado fantasmal extendió su mano hacia mí y vi las heridas, las marcas de una batalla antigua. Eran soldados caídos, atrapados en un limbo de hielo y muerte. Querían que les ayudara, pero ¿cómo? El amanecer me encontró de vuelta en la trinchera, temblando, no solo de frío, sino también de miedo. Conté lo que había visto, pero nadie me creyó. Decían que era el estrés, la fatiga, pero yo sabía la verdad. Comencé a investigar. En los escasos momentos de paz, buscaba en los archivos del regimiento, leyendo viejos informes y cartas. Descubrí historias de batallas pasadas, de soldados caídos cuyos cuerpos nunca fueron recuperados. Historias de desapariciones misteriosas, similares a las que estábamos experimentando. Mientras tanto, los susurros continuaban, cada noche más intensos. Más hombres desaparecían, y entonces ocurrió algo que cambió todo. Una noche, mientras patrullaba el perímetro, vi algo que me heló la sangre. Era Müller, el sargento, caminando hacia el bosque, como en trance. Lo seguí, llamándolo, pero no respondía. Llegamos a la claridad en el bosque, y allí estaba la sombra, el soldado fantasmal, esperando. Müller se detuvo frente a él, y por un momento, los dos se miraron. Entonces, el soldado fantasmal habló. «Eres tú», dijo. «Tú nos traicionaste». Müller cayó de rodillas, sollozando. Confesó. Durante una batalla años atrás había abandonado a su pelotón, dejándolos morir en la nieve. Su culpa lo había perseguido, alimentando las apariciones. Las sombras se acercaron, rodeando a Müller, y entonces desaparecieron, llevándoselo con ellos. Tras la desaparición de Müller, los susurros cesaron. Las noches volvieron a ser solo noches, frías y oscuras, pero sin voces ni sombras. Los hombres desaparecidos nunca regresaron, y la guerra continuó, implacable. Pero yo nunca olvidé lo que vi en ese bosque. Las almas perdidas, atrapadas en un ciclo de venganza y dolor, me recordaron la verdadera naturaleza de la guerra, una tragedia sin fin, donde los vivos y los muertos sufren por igual. Y aunque la guerra eventualmente terminó, las sombras de aquellos soldados permanecieron conmigo, un recordatorio constante de que, en la guerra, no solo se pierden vidas, sino también almas. La guerra había terminado, pero las sombras del frente ruso me perseguían. Regresé a una Alemania devastada, llevando conmigo los recuerdos de aquellos soldados espectrales. Sabía que debía hacer algo que diera sentido a sus sufrimientos y a los míos. Comencé a buscar a las familias de los hombres desaparecidos, llevándoles noticias de sus seres queridos, aunque fuera una verdad incompleta. Algunos encontraron consuelo en mis palabras, otros solo más dolor. Pero cada visita me acercaba más a una comprensión más profunda de la guerra y sus consecuencias. Una noche,
Mientras revisaba viejos diarios y cartas de los desaparecidos, escuché nuevamente los susurros. Al principio, pensé que era mi imaginación, un eco de aquellos días oscuros. Pero entonces, las voces se hicieron claras. Eran los soldados, hablándome desde algún lugar más allá de la comprensión humana. Me contaron historias de sus vidas, de sus esperanzas y sueños, interrumpidos por la guerra. Cada relato era una pieza del rompecabezas, mostrándome la verdadera cara del conflicto. Motivado por estas voces, me dediqué a documentar las historias de los soldados caídos. Viajé por Alemania y Rusia, recopilando relatos, visitando antiguos campos de batalla y reuniendo evidencias de aquellos trágicos eventos. En cada lugar, sentía la presencia de los soldados, como si me guiaran en mi búsqueda. Sabía que estaba haciendo algo importante, algo que iba más allá de la mera historia. Estaba dando voz a aquellos que habían sido silenciados por la guerra. Mis investigaciones me llevaron de vuelta al frente ruso, al bosque donde todo había comenzado. Era verano, y el lugar tenía una belleza serena, tan diferente de los oscuros días de la guerra. Allí, en la claridad del bosque, sentí una última vez la presencia de los soldados. No había palabras esta vez, solo un sentimiento de paz, como si finalmente hubieran encontrado el descanso que tanto merecían. Regresé a Alemania con un nuevo propósito. Publiqué mis hallazgos, las historias de los soldados, en un libro que llamé Voces del Frente, las historias no contadas. Fue un éxito modesto, pero para mí, era la culminación de una promesa hecha a aquellos hombres perdidos en la nieve. Continué mi trabajo, convirtiéndome en un defensor de la verdad histórica y la memoria. Sabía que mientras contara sus historias, los soldados del frente ruso nunca serían olvidados. Ahora, años después, sigo recordando aquellos días y noches en el frente ruso. Las voces se han silenciado, pero su eco permanece en mi corazón. La guerra es un espectro que nunca nos deja del todo, un recordatorio constante de la fragilidad y el valor de la vida humana. Pero mientras recordemos a aquellos que hemos perdido, mientras contemos sus historias, ellos seguirán viviendo, no como sombras en la nieve, sino como luces en la oscuridad de nuestra historia. Este relato es un homenaje a los innumerables hombres y mujeres que han sufrido y se han perdido en los conflictos a lo largo de la historia. Al recordar sus historias, honramos su memoria y reafirmamos nuestro compromiso con un futuro de paz y entendimiento.